la función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Buena. Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Cómo anda, Leo? Bien. Felicitaciones a Leo. Muchas gracias. Fue papá por segunda vez, ¿no? Segunda vez, sí. Muchas grande, gracias. Leo. Muchas gracias. Bravo. Varón, Cayetano. Cayetano Borges. Mirá qué lindo. Y le mando un beso a mi esposa, Cayetano, y a mi hija Sabina también. Bien, Sabina, que es más grande, ¿no? 10 años. 10 años, te habías olvidado de todo esto, ¿no? Absolutamente me había olvidado de esto. Quiero decir que me conteste con absoluta sinceridad. Totalmente arrepentido ya, ¿no? No, de ninguna manera. Y menos lo vas a decir en televisión, lo único que faltaba. Bueno, ¿cómo estuvo esos días? ¿Mucha atención? ¿Salió todo bien? ¿Todo en orden? Por suerte todo bien. Un agradecimiento grande a la gente de Médico Uruguaya. Y bueno, la salud que merecemos está exactamente, mirá vos, exactamente. Y bueno, nada, muy contento, muy contento. Bien, Durmiendo bien. poco. Durmiendo muy poco. Sí, se levantan 3 veces en la noche, 4 veces en la noche. Está Pero heavy. aparte estás en tu etapa de rockear con tu banda, esto te va a decir, vení, cargar el bajo que la nena necesita la mema. Exacto, sí, pero bueno, la vamos a llevar bien, la vamos a llevar bien. Bueno, bien, felicitaciones, Leo. Bueno, Julio Ríos, ¿cómo está usted? Bueno, ¿Todo muy bien? buenas noches para todos. Un gusto compartir acá como siempre. ¿Te aplaudan a Julio o no lo quieren a Julio? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. El único que te da para adelante acá soy yo. Julio. Brillante, Piña, bueno, no esperaba menos de vos y quería las felicitaciones porque fui abuelo, así que bueno, también es una etapa... ¿Fuiste abuelo? No. Perdón, no sé de qué te reís perfectamente. No, sí, por supuesto que estoy... ¿Tenés hijo grande? No, ¿querés decir una cosa? Estoy perfectamente en edad de ser abuelo. Pero no, hasta No, el pero en momento- serio, pensé que me lo decías en serio. No, porque Serran- te bromeé un poco por lo que le estaba diciendo. No, es una etapa que espero vivir. Si Y sí, quiere, claro. Y espero disfrutar como corresponde, porque siempre dicen que los abuelos disfrutan de lo bueno y que los padres después se encarguen del resto. ¿viste? Yo creo que voy a ser un gran abuelo, no sé si fui un gran padre, lo intenté, pero el abuelo tiene, muy bueno. ya tiene una experiencia y no tiene tantas responsabilidades, Está muy bueno. además, ¿no? Bueno, Julio, Sergio, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué dice Sergio? Qué bien. ¿Qué aplaudan a Sergio? Muy bien, estoy muy bien, encantado. Patricia Madrid, ¿cómo ¿Cómo está andás? usted? Muy buenas noches para todos. Pati, Buen collar. ¿Viste? Lindo. Qué lindo de Kaunas. Es muy Muchas lindo, gracias, muy que siempre nos acompañan desde hace ya un buen tiempo. Nico Lucil, ¿cómo está ¿Qué usted? dice Piñe? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. 2-1 Defensora Danubio en este momento en vivo. Ay, metió uno. Danubio a Chico ahora, 2-1, clásico. Buenísimo. En el Francini. Partidazo, partidazo. pinta para una final Defensor Clásico, Liverpool, ¿no? clásico. Pinta para una final. Si gana Defensor esta noche, pinta para una final. Mañana juega Liverpool a las 12:30 del mediodía con Plaza de Colonia en Belvedere. Si Los gana hinchas de Liverpool- Defensor dicen, no digas eso, que nos quema, dicen. Los que están escuchando. Que Pero no- ¿qué es lo que más? A ver, que traten de ganar, que con el equipo que tienen. Tienen un buen técnico. Aparte, si no ganan, están ganando 2-1 contra Danubio. Bueno, Danubio viene a hacer una muy buena campaña. Sí, va a estar ahí. ¿Qué? ¿Clásico qué? No, digo, que es un clásico. Clasiquito. Sí, bueno, cada uno. Torneo Clásico, El intermedio. intermedio. Torneo intermedio. ¿Qué están jugando? Un nombre muy malo, ¿no? Donde la noticia es que los grandes no tienen nada que hacer en esto, ¿no? Che, hoy nos va a estar acompañando Leda Sánchez, la geóloga. ¿Vieron que Pa. hubo un temblor Sí. importante? Hablé con mucha gente que lo sintió. Sí. Ahí en la, sí, por ahí por el Pinar, por esa zona. Ah, bueno, pues. Yo Cerca soy de de Atlanta. Atlanta. ¿Vos sos de- Tengo información. Ah, ¿tenés datos? De primera mano. De primera mano. Testimonio. Así que tenemos la silla ahí esperando a nuestra Se despertó, invitada. baby. Es lo importante Claro, acá. claro. Se te despertó. El bebé. terremoto es el chiquitín, me parece. No, ¿Vos vivís en Atlántida? Exacto. ahora? Ah, no sabía que vivías en Atlántida. Sí. Lindo lugar Exactamente. para vivir. Muy lindo lugar, muy tranquilo. Muy por suerte. lindo. Muchachos, tengo un gran misterio para develarles que viene de la mano de Don Pascual, Julio. Bueno, me encantan los misterios, Piña. Masi están relacionados con el vino. ¿Qué es? Te preguntarás. Tenemos una novedad. Hoy les presento oficialmente el nuevo lanzamiento de Don Pascual Coastal Dark Blend. Opa, Un vino bueno. joven, fresco y seductor. Resultado de la tensión perfecta entre su color rojo púrpura oscuro e intenso y su cuerpo suave y sedoso, con aromas a chocolate y ciruela de pasa. Bueno, ¿Viste? después de la descripción que hiciste, eso ¿sabes lo que- explica el dulzor que precisamente deja en la boca, ¿no? La verdad que valió la pena el misterio. Un 100 sobre 10, claramente. Vos también descubrí el misterio que envuelve Don Pascual Coastal Dark Blend. Para ser primero y descubrir nuevos misterios hay que tener carácter. Don Pascual es puro misterio, puro carácter. Salud para toda la barra. Salud. Salud. Bueno, ya vamos a estar hablando del temblor, pero hablemos del agua. Sigue complicado el tema del agua. ¿Cuánto mejoró con el tema de la lluvia? Mejoró bastante.
Oh, Mejoró bastante. Mozo, vamos a Las Palmas. ¿Cómo mozo? Mozo, tan maravilloso, como siempre hermoso, con un sol fogoso, tu amor me condena a la dulce pena de vivir. ¡Ay, hermoso! Discúlpeme una cosa. Ahora, hay que empezar hasta ahora ya. ¿Por qué asesina las canciones? Escuchame una cosa, ¿Cómo anda, Roberto? Bueno, Muy bien, muy bien. anda Te muy bien. vi el otro día. ¿Cómo está, Manteche? Encontré esto acá, me encantó. A ver. Ah, sí, es de un amigo, de un cliente. No, Escuchame una no. cosa. Me estoy preparando. Escuchá, Roberto, escuchame que te voy a contar. A ver. Escúchame, me estoy preparando para la voz. ¿Para la voz? Para la voz, sí, para la voz. ¿Usted vio el nivel Pues del sí, programa de La Voz? con esa bragueta al aire. ¿Le parece que está como para ir a La Voz? No. Bueno, por eso quería hablar con usted, con los polemistas. A Hola, ver. Patricia, ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo le va? Después te traigo otro cafecito. Otro Escúchame. cafecito, sí, le Usted, agradezco. escúcheme, vengo que me den un consejo los polemistas. Usted, don Julio, Dígame. ¿me daría clase de canto? No, la verdad que no estoy para tanto, no estoy. Pero sí, le puedo dar una mano, lo puedo ayudar. Por lo menos poner actitud. Bueno, muy bien, eso me gusta, me Poner gusta. actitud, poner Me actitud. gusta. Usted, la felicitación. Muchas gracias, muchas gracias. Para lo que necesite, no me llame. Pero cualquier cosa, estamos todos. Escuche, usted es músico también. El señor es músico. Sí, señor. ¿Cómo es que se llama su banda? El asilo de la bestia. Bueno, le voy a pedir que me asesore para ponerle nombre a mi banda de rock. Tengo varias opciones. A ver. Ustedes díganme, el residencial de la Alimaña. Es buena esa, ¿no? ¿Te gustó? ¿No te gustó? La flema verde, esa pega. Bueno, no. ¡Qué La asco! flema verde ¡Qué está asco! buena. No. No, no. Y malestar abdominal, No, una cagada. Ese está bueno, ese está bastante bueno. El residencial está bueno. Escucha, De los Patri- tres, el mejor es el residencial. me residencial parece. está bueno. Y Usted- de los tres, seguro que viveza, porque el último. Moco verde. No, flema verde, bueno. No. Pero yo le pondría otro nombre. Escúcheme, Patricia, le voy a Sí, pedir a dígame. usted, con todo respeto, ¿Qué quiere? que me dé una clase de temperamento fuerte y estilo frontal. Y si es lo que un rockero tiene que tener. Sí, claro. Para Tiene enfrentar al actitud, jurado de la claro. voz. Claro. Escúcheme, a Nico le voy a pedir alguna pilcha porque somos parecidos, ¿no? ¿Me presta a pedir a la voz alguna pilcha? ¿En qué somos La parecidos? campera de En el cuero. físico, papá. en el físico. Pero y además Bueno, en el La campera de canto cuero se de los puede- En el 80. canto, cantate una, En cantate el una un canto, poquito. usted canta muy bien. Sí. Canta un poquito. Usted le puede Sí. dar clases de A ver, canto. Pero, cantate una. ¿sabe qué? Discúlpeme, Nico, ¿no? Sí. Pero el estilo de Nico no es un estilo rockero. ¿Por qué le qué va a decir? Pero Más la bien una pincha persona me viene bien, prolija. Más popular, es es para más ir a la grande. voz, ¿entendés? Yo necesito la ropa de Nico. Hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Pero qué maravilla. Pará, Nico. Led Ahí Zeppelin. hay que entrar. Sí. A veces canta a las 6 de la mañana en Radio Carmen, no va a cantar acá. Escúchame. Es más fe con un Y a Sergio que le Un pide. game podemos también, pero ahí tenemos que tener más también. No, espectacular. Y a vos, Roberto, a vos ¿Qué? te voy a pedir que me presente. ¿Viste como vos presentás en tu programa Roberto Invita? Sí. Hay que hacerlo el fin de semana. Sí, le invita, ¿no? No, Roberto. No, Bueno, está bien, Roberto, disculpa. Escúchame, presentame como presentás a Madonna, Plácido Domingo, así yo ya sé. ¿Te digo mi nombre? A ver, ¿Cómo me ¿cómo llamo? se llama? Lo voy a decir por primera vez. A ver, ¿cómo se llama? Está Yo me bien. llamo Antonio Bandera. Antonio Bandera, igual que el actor. Sí, porque nos confunde porque los dos somos muy buenos mozos. Lo que tendría que hacer ahora para presentarlo, tengo que pensar, me voy a inspirar en el otro. ¿no? En el otro lo va a presentar a usted, pero pensando. Entonces voy a decir, A ver. un hombre que nace en el mundo del arte muy joven, a impulso de un gran director como Almodóvar, lleva a crear la movida madrileña, lo lanza como producto desde el punto de vista erótico, va creciendo como actor hasta transformarse en un ícono del cine español, Pero pero que me pega un metes. salto enorme para llegar a Hollywood y transformarse también en un primerísimo actor que no solamente hace cine, sino hace teatro, music, en Broadway, hace obras realmente excepcionales y vuelve a España con toda su fama para seguir contribuyendo al crecimiento del teatro y el cine español. Ah, no entre usted ahí, ni entre ella. Usted, Y vende con ese perfumes. nombre, y vende perfumes. Y usted, con ese nombre, lo único que puede hacer es servirle el café a Antonio Banderas. Mató. Lo liquidó. La verdad, Arranca. Me haces doler. Con todo lo que yo te quiero, Roberto. Me pegaste en el corazón. Buenas noches para todos. Buenas noches. Olvídense de mí. No, no te pongas así. Chao, chao. Está en la última Indiana Jones.
bandera. Sí, en un papel que la verdad que 3 minutos de afuera. Bueno, No voy a spoilear, pero... Bueno, muy bien. Sorprendió. Se armó lío con Argentina a raíz del agua, declaraciones cruzadas entre los presidentes. Vemos lo que decía el presidente argentino. El gran desafío es el cambio climático. Ya está visto, ¿eh? Lo vivimos en la sequía, lo vive Uruguay, donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale. Puede ser por 2 razones. Por mala intención, que la descarto, o por ignorancia simplemente. Yo ayer hablé con el embajador argentino de Uruguay, con el cual tengo muy buena relación, y el canciller tengo entendido que habló con el presidente de la República Argentina. Está picante el tema entre los presidentes, no es la primera vez que se cruzan. Y la verdad que lo que dijo Fernández faltó a la verdad, ¿no? Porque en Uruguay no puede haber en algún lugar que pueda faltar el agua ocasionalmente, pero todavía abrimos la canilla y agua hay, ¿no? En los lugares donde no sale agua es porque o se anuncia que va a haber cortes. Porque como puede haber en otras épocas también. Claro. Sí. Exactamente. El presidente, Lacalle Pou, creo que... le responde en clara, digamos, un poco, hay que entender un poco la ironía también, Exacto. ¿no? Porque convengamos que un mandatario de uno de los países más importantes de América Latina, vecino nuestro además, con un vínculo tan cercano con nuestro canciller Francisco Bustillo, ¿no? Que recordemos, o sea, Fernández cuando estaba en campaña en Argentina, previo a ser presidente, iba a Madrid y se quedaba con Bustillo, ¿no? Durante su estadía. Y andaban de comilón en la embajada. Así que y fuera desconocimiento, también. claro. No solamente en la embajada, adentro también y afuera. afuera. Entonces, ¿no? En esa diplomacia de cóctel que a Bustillo le gusta tanto. Que le gusta a mucha gente, no solamente a Bustillo. Bueno, pero Bustillo es nuestro canciller. Así bueno, que pero viene hay a mucha cuento de gente hoy. también dentro de la Cancillería No me que cabe la considera menor duda, que Sergio. la diplomacia es de cóctel. Lo que digo es que además es no hay que imposible. minimizar los cócteles. No hay que minimizar los cócteles No, me porque en parece los cócteles fantástico. se teje y se hace Pero ¿cuántos dicen que las el cosas networking. importantes se arreglan entre whisky y whisky? Exacto. No, está muy bien, O en sí. una Bien mesa. mentalidad. O en una mesa. En una mesa también. Comiendo. Está muy bien. Sí, claro, pero por supuesto. el que entiende, entiende, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Y la ironía también. Y también. La misma del presidente que estás usando vos. Exacto. Lo que digo Para es... que la gente entienda. Para, yo no entiendo nada. Están ustedes. Y bueno, Nico, pero a ver, ¿de qué están pero es hablando? que es imposible que Fernández no pudiera saber cuál es la realidad que está atravesando Claro. Montevideo y zona metropolitana en nuestro país. Entonces, la verdad, desinformación no es. Acá había una clara intención de pasar un mensaje que además ellos están en campaña, tienen una situación a nivel interno que ya, digamos, los vínculos con Lacalle Pou no son los mejores. Iniciado, digamos, por Lacalle Pou desde que asumió y al poco tiempo de haber asumido, durante la transición, recordemos, y si no fue... Sí, no fue los pocos días porque ya después ya te teníamos... referís a las giras mediáticas. A la gira mediática que hizo. No solo en la primera, sino que hubo varias. Yo claro, creo que eso... invitando a los argentinos a que se vinieran acá a instalar y, bueno, hablando de las bondades y también dando el marco para que los medios de comunicación opositores, como se le dice en Argentina, le pegaran mucho al ¿sabes gobierno que de yo Fernández? escuché el otro día en Fácil Desviarse que un periodista que hizo un informe desde Uruguay informó lo mismo? Eso fue en el diario La Nación, concretamente. Pero el periodista uruguayo hace un informe de la No, es realidad argentino, uruguaya. creo. No, hay un periodista argentino que es Fabián Rubino, creo que de América TV, de América, vino, ¿no? Y generó como una cosa... Eso fue a posteriori del tema del... pero yo estoy haciendo referencia al de América. El presidente toma las palabras del periodista. Pero El toma la del presidente diario La argentino. Nación, Sergio, que Bueno. es un periodista Pará, uruguayo. déjame, Julio, por Dale, eso dale. mismo digo que capaz que el presidente dijo, la verdad, yo vi en la tele que había un periodista en Uruguay que decía que no había agua en la calle. Claro, pero no es culpa del periodista uruguayo. No, está bien, Pero fue en Julio, fue en América. No es culpa, no. Fue en América. No, pero Fue en América y fue un periodista argentino que vino acá. No, pero yo estamos hablando de dos cosas totalmente Está, diferentes. pero ahora estoy haciendo referencia al periodista de América. Está bien, pero el tema de La Nación parte antes que el tema de América. Claro, La Nación hace un informe, que es raro que un diario tan importante como La Nación en Argentina haga un informe de la forma en la cual hizo.
lo hizo a través de un periodista uruguayo. El periodista uruguayo cuenta la realidad de la historia, pero muchas veces la gente que trabajó en diario, Patricia trabajó y yo no, normalmente muchas veces puede llegar a pasar que vos haces una descripción de una determinada realidad y después lo que coloca los títulos son otros, no necesariamente... Claro, sí. No necesariamente son los editores. Exactamente, no necesariamente la persona que es el que hace la investigación y todo lo demás, o el que hace las declaraciones sobre algo, es el que termina titulando el tema. O sea, el periodista uruguayo lo que hizo fue contar realmente la realidad. La Nación termina titulando... extraño, más o menos, palabras más, palabras menos, extraño que un país con un río que es el más grande del mundo esté tomando agua salada en este momento. Ahora, ¿te acordás que el tema estuvo acá en nuestro simultáneo con polémica en el bar Argentina y Paraguay? Que tuvimos que aclarar a nuestros queridos hermanos argentinos que el problema del agua... Vos claro, pero que aclaraste, exactamente. lo aclaré y por haberlo aclarado... El problema del agua es el área metropolitana. Porque lo que hubo, y esto sí que es embromado, algunos malentendidos, por ejemplo, con turistas argentinos que querían ir a Colonia o en otro lado, decían, che, el agua... No, en Colonia, Punta del Este, Paysandú, Salta, Guarimón, todo el resto del territorio está perfecta el agua. A mucha gente está diciendo, ¿por qué estamos hablando de lo que dicen los argentinos? ¿Qué nos importa? Porque de alguna manera esto nos afecta. De hecho, el ministro... No, pero la mirada dijo, para afuera ¿sí? nos afecta tal Sí, cual. claro, o sea, claro. la posición, en las últimas horas hubo un informe elaborado por Naciones Unidas al cual Cancillería Uruguaya le salió a responder, el Poder Ejecutivo le salió a responder. A ver, es la imagen de nuestro país y ni que hablar... Digo, esta institucionalidad de la que muchas veces hablamos y ponemos sobre la mesa y destacamos, se compone, tiene múltiples elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la calidad de nuestros recursos naturales, que muchas veces son claves para la captación de inversiones, para las personas que quieren venir a invertir su capital. Claro, da una sensación de un país frágil. Eso a mediano plazo, pero a corto plazo se ven las vacaciones en Argentina. Bueno, además, sí, pero igual nosotros no somos hoy un mercado muy atractivo porque no te olvides que somos mucho más caros. Los argentinos, si quieren viajar, no van... Hay un sector, no es hay un sector no es que va a seguir... Para ellos, no, todo no es caro. Está bien, Sergio, ellos están viajando muchísimo para el lado de... Claro, si digas verdades con el agua... Que abren la canilla y no hay agua es fuerte, Ahora, yo lo que digo es que lo de ONU, que ella está diciendo, el informe de Naciones Unidas, indudablemente se hizo de taquito y con una información que no se sabe de dónde salió, porque el representante de Naciones Unidas que fue citado al Poder Ejecutivo, a la Secretaría no se lo tomó en cuenta. No se lo tuvo en cuenta. Dijo que a él nadie lo llamó y él no pudo hacer ningún informe y que el informe salió directo. Naciones Unidas saca un informe básicamente aduciendo a que la situación resulta alarmante, utilizan ese término, advierten que las medidas por allí que se tomaron... Pati, porque está bueno, porque de Naciones Unidas es gigante. Y que es un relator especial de Naciones Unidas en lo que es un experto en derechos de acceso al agua. Al agua. Sí. Es un español, creo, y hace el informe, como dice Pati. Naciones Unidas es gigante. Ahora, yo creo que esto de Naciones Unidas es mucho más grave que lo de Alberto Fernández. Mucho más. Hay que hablar. Porque mucho más grave. La gente, como dice Patricia, vos lees Naciones Unidas y ya te armás de una Exacto. manera, de una credibilidad. Y además, cuando lo lees, te das cuenta que es sin información y malintencionado. Dice directamente que no tenemos suficiente agua y que estamos, además, es decir, violando derechos universales que tiene la gente y que justamente el gobierno salió a decirle a la gente que no tiene agua, que compre hay una tendencia, digamos, a la privatización. Y habla también de personas. Transmite una idea que él tiene y fuerza la realidad que sea igual. A ver, la Naciones Unidas tampoco es para agarrar y hacerle la reverencia, porque las Naciones Unidas... pero está bien lo que dice Nico. Uno lee Naciones Unidas y dice, opa, para. Está bien, pero las Naciones Unidas... La expresión más clara fue de un presidente que terminó una reunión de las Naciones Unidas. Le preguntaron, bueno, presidente, ¿hay algo importante hoy para comentar sobre la reunión de las Naciones Unidas? Y si que le conteste, dice, si acá en la Nación Unida venimos todos los presidentes, nos sentamos, hablamos de lo que nos interesa a cada uno, nadie escucha absolutamente nada, y en definitiva después terminan sacando lo que les interesa o lo que quieren. Es un organismo... Pero déjame polemizar contigo, pero no veo, a ver, habla... Le digo Sergio y le digo... Julio Río. Habla... Y además le digo Sergio a él y te digo Julio a vos. Es una cosa... Ojo, la ONU es básicamente... la institución multinacional más importante que se dio después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubiera una tercera, ¿no? Esa es de alguna manera el inicio, pero después se va desarrollando. Pero vamos a explicar bien. Tiene una Asamblea General, donde se presentan los presidentes, tiene un Consejo de Seguridad, donde están los países que tienen derecho a veto y otros países que no tienen derecho a veto, ¿verdad? Pero también tiene instituciones.
¿dónde están? La UNESCO, ¿no? O sea, de alguna manera, la FAO. Y ahí es donde se trabaja todo el tiempo. No solo las reuniones de la Asamblea General. Ahí se trabaja todo el tiempo. En la UNESCO, en UNICEF. Que tienen. ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, a mí me parece que fue errado este informe. Creo que no dice la verdad. Y creo que es peligroso. ¿tá? Que es peligroso que lo haga alguien desde España, de taquito, y que las autoridades de ONU de Uruguay no se hayan enterado. Eso es extrañísimo. Eso es extrañísimo, que no llamen a consultar. A ver, vamos a confirmar o a ver cuál es la realidad. Claro, porque el representante de ONU en la presidencia de la República dijo directamente: a mí nadie me llamó. Y hizo el informe, informó y trató de decir: esto está equivocado. Claro, pero son todas cosas que no contribuyen, ¿no? O sea, no contribuyen. No contribuye este informe, no contribuye el intercambio que al fin de cuentas va a pasar a ser anécdota con Alberto Fernández, pero que también tiene otras implicancias porque la próxima semana, el lunes y martes, el presidente Luis Lacalle Pou va a estar en Bruselas, va a estar formando parte de una reunión que se hace entre la CELAC, que es toda la comunidad de países de América Latina, con la Unión Europea. Es una reunión clave porque además allí el Mercosur, específicamente los países que conforman el Mercosur, seguramente vayan a intercambiar sobre el, el posible tratado de libre comercio con la Unión Europea, que al fin de cuentas es el Mercosur el que tiene que terminar de resolver. Entonces, son como muchos aspectos que hay que analizarlos en su conjunto, no de forma, no en solitario. Y yo quiero hacer una referencia a algo que a mí me parece que pasó bastante desapercibido, pero que a mí no me parece menor. Y es que días atrás lo que ocurrió fue que la Intendencia de Montevideo, por sí y ante sí, resolvió enviar cartas a distintas embajadas que están aquí instaladas en Uruguay de distintos países solicitando colaboración. La Intendencia de Montevideo tiene una unidad de relaciones internacionales. Uno puede decir, bueno, qué bueno, toda ayuda en estos momentos nos podría venir bien. Pero no corresponde. Bien, es cierto. El punto es que esto se hizo de forma inconsulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por más pintado que uno pueda pensar que esta Cancillería, sigue siendo la Cancillería, y está dirigida además por un gobierno que fue electo. Y los gobiernos departamentales tienen unas atribuciones y unas funciones, y el gobierno nacional tiene otras. La representación nacional de este país es del Poder Ejecutivo, del gobierno que resultó electo. Le guste a quien le guste. Entonces, si bien uno puede entender que la Intendencia de Montevideo, que lógicamente es el departamento junto con Canelones afectado en esta situación, busque soluciones para sus ciudadanos, me parece que hay que cuidar las formas, porque en esto, de nuevo, tenemos que pensar, tiene que pensar el sistema político todo en su conjunto, la imagen que al fin de cuentas Uruguay quiere proyectar para el exterior. Me parece que ahí tiene que radicar el punto. Todos están pensando en las elecciones y la cosa, y toda la acción esa fue inconsulta, inadecuada, inapropiada y directamente fuera de la órbita que tiene como para poder actuar la Intendencia de Esto tiene un matiz político. Entonces, ese es un grave problema. Pero lo que pasa es que, y si vos desde adentro tenés la contra que vende una imagen negativa hacia afuera y de alguna forma golpea la puerta de las embajadas porque considera que el gobierno, el Poder Ejecutivo, electo por el pueblo, como ella dijo, y toda la historia, directamente no está cumpliendo con los deberes como debe cumplir, entonces la imagen, el mal vender la imagen sale desde acá adentro. A ver, acá hay determinados aspectos. Yo no tengo la más mínima duda que todo esto tiene un emparentamiento político e ideológico. Las Naciones Unidas es un organismo que a mí particularmente, desde mi humilde posición de ciudadano de este país y de periodista, no me ofrece ninguna garantía. Las Naciones Unidas va para donde sopla el viento, habla del tema del agua potable y de la importancia, que ni que hablar, por supuesto, eso está establecido en la propia Constitución, pero hay países que no han tenido agua potable, lamentablemente, y siguen sin tener agua potable. Hay condenamientos que ha tenido que hacer la ONU y no los ha hecho. Y, por ejemplo, fíjate vos, si el presidente de Argentina hubiese sido Macri, yo no tengo ningún tipo de dudas que estas declaraciones jamás se hubiesen hecho. Si el presidente uruguayo hubiese sido Tabaré Vázquez, Dios lo tenga en la gloria, o Mujica, no tengo ningún tipo de dudas que esto no hubiese pasado. Que Fernández no hubiera declarado. Que por supuesto, no tenga la más mínima duda. Y lo otro que quiero agregar es lo siguiente. Por ejemplo... Pero ahí estás dejando planteado un tema que no me gusta nada. Bueno, pero pará, el de las familias ideológicas. Pero para que ya lo termino al tema. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal? Hola, chicos, ¿cómo están? Qué divertido todo. ¿Cómo andan, chicos? Muy Qué bien. linda esta mesa, no la había visto. ¿Qué hace, Bebote? Muy bien, chicos. ¿Qué dice? ¿Quieren que me siente para que no se den vuelta mirando como si fuera un extraterrestre? Qué divertido. Muy parecido, muy parecido. ¿Cómo andan? Con permiso, ¿eh? ¿Qué Nunca me lentes senté en esta extraños que mesa. tiene? ¿Qué lentes extraños tiene? Bueno, esto es la última moda, querido. ¿Qué tal, chicos? ¿En qué anda, Bebote? Bueno, para que estoy en un programa en vivo. Sí. Mire que estamos esperando de todos gente, trabajadores, sí. Sí. ¿De quién es el Mercedes blanco que está parado en la puerta? Porque le acabo de hacer un pequeño rayón estacionando la planta potabilizadora móvil que traje de Buenos Aires. Fue el peor auto que podía chocar. ¿De quién es el Mercedes blanco? No me digas que trajo la planta que ofreció el gobierno argentino. No, querido. Esta es la mía. Esta es la que uso para llenar la pelo pincho. ¡Qué divertido! Claro, porque yo... No se sabe qué es pelo pincho acá en Uruguay. ¿Qué es pelo pincho? Bueno, pero la pileta, la piscina, son chica. las piscinas para gente humilde. Pero usted ¿Y usted tiene una pelo pincho en vez de tener una pileta como corresponde? No, pero esa es para el perrito. Una para bueno, cada está animal. bien. Bueno, esta es ¿Escuchó la a planta... Fernández? ¿Lo escuchó a Fernández? Déjenlo hablar. A partir de que habló Fernández, empezó a llover, se empezaron a llenar los ríos. Déjenlo que siga hablando. Déjenlo que siga hablando, que se están llenando los ríos, querido. No es la primera vez que habla Fernández y mete la pata. En el mundo entero ha tenido distintas cosas. Pero por supuesto, querido. Pero con todo el respeto que me merece el presidente. Ahora, ¿cómo se puso esto, por Dios, acá en Uruguay? ¿Cómo se puso? Está caótico. Yo no lo puedo creer, escúchame. No hay agua, se vino el frío polar, hay terremotos, el dólar está planchado, Peñarol no puede ganar un partido, se separó otra vez el presidente, se pelean Julio y Patricia y Publia está callado. ¿Pero qué está pasando? Es increíble. Cosas raras. Pero es rarísimo, esto es el cambio climático, querido, es el fenómeno del niño. Mire, ¿sabe qué? No exagere porque nos está perjudicando aquel argentino, por ejemplo, que quiera venir, nos perjudica el turismo. No, querido, al contrario, querido, qué divertido. Decime si no es divertido todo lo que está pasando. Antes Uruguay era muy aburrido, ahora está divertido. Hay que aprovechar, ¿entendés? Tienen que hacer el Survivor Uruguay. ¿Entendés? Claro, querido. Hay que organizar la cacería del mono. Todos atrás del monito. El mono ya está, no lo buscan más. Por eso hay no que lo siguen más porque nadie ha denunciado absolutamente nada. Yo creo que está con alguien conviviendo. Lo tenés vos. Nos ganó el mono. Sí. Escuchame una cosa. Hay que ser optimistas, Yoruguas, por favor. Yo siempre digo, en cada problema hay una oportunidad. Piensen que siempre lo que viene puede ser peor. Bueno, vaya, gracias, Bebote. Vamos arriba a la celeste, querido. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches para todos. ¿Por dónde salgo? Sí, tenemos la invitada que está llegando, me dice que está estacionando. Chau. Redondeo cortito, lo que quería decir. A ver, sí, no tengo ningún tipo de... Está entrando la invitada, disculpame. Ahí va. Leda. Bienvenida, Leda. Censurado hoy. Bienvenida, adelante. Me parece que vas a terminar en el próximo bloque la idea, Julio. No hay problema. Bárbaro. O si no, en el próximo programa, no pasa nada. ¿Viste cuando vas a empezar a picar? No hay problema ninguno. Leda, ¿cómo andás? Todo bien. Vamos a estar hablando de este temblor. O de lo que quiera. Vamos a hablar del temblor. Arrancamos por el temblor y después seguimos por cualquier lado, ¿te parece? Dale. Vamos a hacer una pausa, ¿eh? Che, ¿esto es de verdad o es? Es de verdad. Bueno, ¿vamos a la pausa? Tampoco frío el café. Antes de la pausa, le quiero decir uno que calentito. sigue el Amazon Prime Day en Tienda Mía y siguen las ofertas, ¿eh? Corre ya a tiendamia.com o descarga la app y aprovecha la maratón de mega descuentos de Estados Unidos con hasta 60% off en productos seleccionados y envío gratis a la puerta de tu casa en todo lo que compres. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Pausa y seguimos, Julio, terminá la idea y ya no podemos hablar con Leda, ¿te parece? Mucho gusto, no hay problema. ¿Hubo terremoto o no es terremoto? Es temblor, ¿no? Temblor. Un sinónimo. Hubo terremoto, entonces. Terremoto, Me gusta más el título terremoto, me parece que pega más. Sí. No se pierda que vamos a hablar del gran terremoto que hubo, un poco amarillista capaz, ¿no? Sí. En Uruguay. Así que pausa y seguimos haciendo polémica en el bar en vivo, en el 10. El canal uruguayo. Crece Industria Uruguaya, crece el país. Cotton Max, jabón líquido para lavarropas. Homeopática Hahnemann. Hamburguesas vegetarianas Oro Verde. Ahora todo Metropolitana Pisos, 25% menos con tarjetas de crédito de Itaú. Todos los días, todos los pisos. En Montevideo, Punta del Este y por la web. Metropolitana Pisos. La fe, la humedad, billar y reunión.
Bueno, 59 minutos pasan de las 9, seguimos haciendo polémica en el bar en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Atención, Bodega Baldi presenta la auténtica grapamiel artesanal. Única, sin saborizantes, con grapa y miel de verdad. 100% industria uruguaya. El sabor exclusivo para ese momento tan especial. Grapa miel H. Baldi. Pedidos al 099-787-100. Así que ya está tanta rica, ¿eh? Tenemos acá para entregar. Espectacular, espectacular. Un regalito. Tenemos regalo para Leda. Gracias. ¿Qué hicimos? La verdad que estoy en pleno... Se complicó el partido. Ahí. Acomodo. Acomodo microfonal. Leda la grapa miel Muchas para que gracias. compartas ahí con quien tú quieras. O para que te la tomes sola directamente, no tenés por qué No, compartirla. ¿sabes qué? No tomo. Para, Julio, me pedía para redondear. Dale que nos tenemos que meter el tema del Bien terremoto. cortito, digo, primero me sorprende que Sergio se sorprenda a la vez que esto tiene una connotación política. Hoy todo es político, ni que hablar. Digo, fíjate vos una cosa, y con esto cierro. El tema Brasil. En determinado momento Uruguay estaba muy avanzado en sus negociaciones bilaterales con China, particularmente. Y todo el mundo pensaba, y yo inocentemente pensaba, que de repente Uruguay iba a terminar cerrando negocios con China directamente. Hasta que asume el gobierno de Lula. En el anterior gobierno de Lula, China abrió 6 plantas energéticas en Brasil a un costo de 10.000 millones de dólares cada una de las plantas. 6 estamos hablando. Bueno, inmediatamente se terminaron los acuerdos bilaterales. Aquí va el tema del Mercosur en todo caso y fundamentalmente a través de la puerta de Brasil. Y si no se hace a través de la puerta de Brasil, olvídate, no hay negocios en el continente. Bien. Era simplemente lo que quería decir en torno al tema de las Naciones Lo que Unidas. habíamos hablado anterior. Exactamente, Bien. a mí parte no me ofrece ninguna garantía. Bueno, bienvenida, Leda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Realmente cuando hay movimientos, terremotos o temblores, para tu vida debe ser un terremoto y un temblor porque te he visto de repente. Nadie habla de Leda, nadie la llama cuando precisa, pero pasa algo y estás en todos lados. Y bueno. ¿Qué fue lo que hubo bien, Leda? Un terremoto. Un terremoto de Un uno. terremoto, sismo, evento sísmico, como lo quieras llamar, que son todos sinónimos. Sismo, terremoto, temblor, es todo lo mismo. Y un terremoto que, un chiquito, ¿cómo podríamos decir? Un suave. Bueno, de bajo a moderado, ¿no? Moderado. ¿Cuánto es un terremoto, por ejemplo, de los importantes que hubo en México? ¿Cuál es el número? 6,3. A 6,3. partir de ahí... Ahí empieza a ser una cosa fuerte. Y nosotros estuvimos Para esas en regiones, ¿no? ¿En qué número estuvimos nosotros? 5,2 es magnitud local, pero esa fue el primer dato, usando todas las estaciones, la primera revisión. Ahora empezamos de cero. O sea, porque nosotros no tenemos una forma de cálculo. Está bueno que lo diga porque automático. no es escala Richter entonces. No, es escala de magnitud local. Nuestra escala está con los parámetros de nuestra corteza. Excelente. Te digo Para porque eso hubo que hacer estudios de corteza. No existe la escala Richter, increíblemente. ¿Qué? No existe más la escala Richter. Existió, ¿no? Existió en su momento. Pero por lo pronto, modificada, ¿no? tú lo que Pero nos esa dices- escala fue hecha para California. Para California. Porque alguna gente no del todo bien informada decía, un terremoto 5.2 en Uruguay no hubiera quedado nada. Claro, pero Y es en otra realidad medida, ¿no? Es otra medida. Claro. Es una medida local. No, la otra duda que yo tengo, que es una interrogante, es: el epicentro estuvo en el agua, ¿no? Bueno, en las rocas que están debajo de la lámina. ¿Por qué no se llama maremoto? Porque un maremoto es el resultado de cuando vos tenés una ruptura, o sea, le tirás una monedita acá, ¿viste? Se te hace una olita. Bueno, esa olita se sigue creciendo y avanzando. Llega a la Eso orilla y arrastra. es un maremoto, ¿sí? Pero lo produjo un terremoto. Ah, Es bien. el resultado de un efecto tipo bibote, cuando tengo una ruptura debajo del agua, de una lámina de agua, donde las ondas se me empiezan a sumar y me pueden generar un tsunami. Pero para, ¿O no? ¿en el agua generó algo o no? ¿O pasó algo en el agua? No ¿se tengo sabe? registro, no tengo registro ni comentarios de que hayan visto ningún ¿Algún tipo movimiento de... especial o distinto? ¿Y qué Ahora, antes Leo, de ¿vos empezar? lo viviste? ¿Lo escuchaste? No, Leo vive en Atlántida, ¿no? Claro, yo vivo en Atlántida. El tema fue así, justo se despertó mi hijo y yo estaba durmiendo, pero mi señora no. Entonces, al otro día me dice, un trueno. Dice, ¿hay tormenta? Porque hubo un trueno muy grande de madrugada. Eso fue lo único que pudo sentir de alguna manera, pero no movimiento, sino un ruido, un estruendo muy fuerte. Y Claro. nosotros estamos en Atlántida, muy cerca del agua. ¿Y ahí dónde fue específicamente el lugar central del ¿Viste? del O sea, terremoto? vos tenés entre si bajás de Pando para abajo, ¿no? Y después de, digamos, lo que es la ciudad de la costa, el epicentro está acá, o sea que depende de dónde lo midas, la distancia varía. Pará, podemos... Son entre 12 y 15 kilómetros del borde de la costa. ¿Y esto es como una especie de aviso de que esto va a empezar a pasar? No, ¿O no tiene nada por que ver, qué? no No tiene tiene nada que ver, no tiene o por sea, qué, perfecto. ¿En ¿Han Uruguay habido esta es la terremotos? primera vez? No. Tenemos... El primer registro de un terremoto fue descrito por Álvar Cabeza de Vaca en 1542.
Y suponemos, por las descripciones que hacen en el relato, que lo pueden buscar en las anáforas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la página 247, este texto de Álvaro Cabeza de Vaca, ahí describe todo y dice que ve que las barrancas, digamos, estaría localizado, lo que describe este hombre, en la salida de la desembocadura del arroyo San Juan, en Colonia, donde está Parque Anchorena. Sí, sí. Bueno, y el tipo describe como que las barrancas se plegaban, ¿no? Lo único que le faltaría a la calle es tener un terremoto en la Chorena, ¿no? Lo único que le falta. Ahora, Lina, una de las cosas que conversábamos el otro día cuando hablamos en la radio, y yo te preguntaba, bueno, ¿por qué, que es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? ¿Por qué no hubo ningún tipo de destrozos? ¿Por qué no se observó? Nosotros también... Digo, por suerte. No cayó ninguna casa, nada. No tuvimos ninguna fatalidad. Hay una de las cosas que estuvimos cuestionándonos cuando estábamos procesando los datos. En el caso del terremoto de Las Piedras, que fue de magnitud 3,2, 3,1, no me acuerdo bien, hubo daños, algunos daños, ¿no? Menores, obviamente. Rajaduras, grietas, fisuras de planchada, una serie de cosas así. Bueno, y a los 2 días colapsó la farmacia esta Atahualpa, ¿no? Que suponemos que estuvo vinculado a eso, una construcción que fue modificada a nivel de su estructura, antigua, muy fatigada. Sobre la calle Millán, para aquellos que no lo ubican, muy próxima a la residencia de Suárez, tan solo. Entonces, están pegando en el palo al Chorena, Suárez, por todos lados. Y nosotros sabemos que un terremoto de 4 tiene 10 veces más de energía, entonces uno de 5 tiene 100. Entonces supusimos que tendría que haber habido otra... Pero también depende dónde se genere el evento y si hubo atenuación en la propagación de las ondas sísmicas. O sea, hay un montón de factores. Y nosotros estamos con muy poco conocimiento porque recién empezamos. O sea, no tenemos un catálogo sísmico ni una trayectoria para conocer bien cómo funciona la propagación de estos eventos, ¿no? Cuando ocurre decir que tuvimos suerte, le da. Sí, porque por ejemplo el terremoto de 1888, al cual se le estima una magnitud de 5,5, que generó un seiche, que es como un tsunami, o sea, es cuando haces esto, ¿no? Vos tenés paredes, entonces la onda de agua va y viene hasta que se acomoda, ¿no? Es lo que pasa en una piscina, en una palangana, bueno, en el estuario del Plata es lo mismo. Y ese fue de 5,5. Eso fue en 1888. Y se sintió en todo el Uruguay, porque hay reportes de la gente en los diarios de la época que se sintió en todo el Uruguay y también en provincia de Buenos Aires. Yo tengo una pregunta. Si este mismo movimiento o esta fuerza del terremoto, en lugar de ser en Atlántida o Pando, que es un lugar poblado, pero de edificios chicos, de casas mayoritariamente, pasaba en el centro de Montevideo, por decirte algo, o Positos. Bueno, es lo que yo decía cuando fue el terremoto de Montecoral. Cuando fue el terremoto de Montecoral, que si ese epicentro hubiese estado en Montecoral, hubiese estado en Montevideo, hasta el día de la fecha estábamos juntando escombros. Vos decís que sí podría haber sido un tema complicado. Sí, claro. Por eso seguimos estudiando y vamos a seguir estudiando mucho tiempo este evento. ¿Montecoral cuál fue? Dame idea. El de 4,6 en Florida, el departamento de Florida. ¿Y en Montecoral dónde es más o menos? El 8 de mayo del 2021. ¿Y en qué pago es eso, más o menos, en Florida? ¿Montecoral? Sí. ¿A qué altura es más o menos? Al sur oeste de Sarandí del G. Ah, está. Sí, sí, sí. ¿Querés ir de vacaciones para ahí? Te veo muy interesado en la... No, porque tuve la suerte de estudiar geología, y estudiar bastante geología. Ah, bien. Y sigo con mucha atención todo lo que dice Leda y lo ha explicado muy bien. Uruguay, yo creo que ahí viene un poco la incredulidad, de la cual yo la asumo también, ¿no? Porque lo que nos faltaba es un terremoto después de tanto lío. En realidad, Uruguay, que nuestro discurso siempre es: vivo en un país donde no hay terremoto, claro, esa cosa. Hay pandemia, no hay. Lo que creo que es cierto, pero hago un comentario a tono de pregunta para que tú lo puedas, obviamente, ilustrar mucho más, Leda. La corteza terrestre tiene las llamadas placas, ¿no? Tectónicas, no. Y en el borde. No es así, no es así, pero yo te describo lo que se dice. Y hay lugares donde esas placas están en contacto y movimiento. Y el Anillo del Pacífico, el Mediterráneo, son zonas de mucha actividad volcánica y sísmica. En Uruguay, vamos a decirlo geológico, bien, con propiedad, llevándolo a América del Sur. ¿Sí? Que no está eso. Sí, claro que sí. Escúchame.
Tengo la placa sudamericana. No te calientes con Nico. No, te Tengo la placa atentamente. sudamericana en el margen occidental de Sudamérica está una zona de subducción, ¿sí? Ahí va. Que se mete por debajo de la corteza continental de la litósfera, ¿sí? Porque la litósfera es la corteza más la parte superior del manto. ¿Sí? Pero sí que las placas Del no manto superior. existen. ¿Qué? Las placas. Estoy hablando de una placa, la placa tectónica, la placa sudamericana, ¿sí? La corteza oceánica se mete por debajo. Pero me dijiste que no, en un momento dijiste que no existían. No, vos hablaste de corteza como placa, entonces yo quiero explicar. No, yo fui clarísimo. Dije que está la corteza terrestre y está la y placa. después seguís diciendo lo que Yo te dije que está la Lo que corteza. te digo es que yo tengo la y placa las sudamericana, tengo una zona de subducción y del otro lado tengo una dorsal atlántica, que es donde voy generando un nuevo piso oceánico. Las zonas de subducción son las regiones donde aparece vulcanismo y una alta sismicidad. ¿Sí? Y la sismicidad nos va a indicar también... Tú me dijiste que todo eso que yo dije no estaba bien. Ahora estás repitiendo todo de vuelta. Confundiste lo que es la corteza con la placa tectónica. No, para nada. Una placa tectónica es un segmento rígido de la litósfera, esto para mis estudiantes, que tiene movilidad relativa. ¿Sí? Y está constituida por corteza superior, corteza inferior y la parte superior del manto Noto superior. cierta inquietud en discutir algunas cosas conmigo y no en aclararme las cosas. Sería bueno que me lo aclares. ¿Qué es lo que me querés aclarar que no me quedó claro? Que por más que estemos en una región intracontinental, una región tranquila, hay terremotos igual. Bueno, eso sería mucho más sencillo de haberlo dicho al principio. Explícame, entonces, por qué estamos en una región tranquila y no en esas regiones más. Estamos en una región, o sea, por eso mismo, porque estamos lejos de un borde de placa, ¿sí? Del placa de subducción, y lejos del otro margen, del otro límite de placa, que es de extensión. Pero la placa se desplaza, ¿sí? Y la placa no es homogénea. La placa está constituida por platones antiguos que se fueron amalgamando a lo largo de la historia geológica y tienen resistencias diferentes a ese desplazamiento de la placa. Y eso es lo que hace el Instituto Geográfico Militar. Ellos miden cómo se mueve... Dicho en criollo... A ver, no me interrumpas porque me molesta. No, pero es un comentario, no te voy a interrumpir, vas a seguir hablando. Dicho en criollo, dentro de esa placa puede haber un movimiento. ¿Pero qué dijo? Entonces, esta placa tectónica se desplaza, el Instituto Geográfico Militar tiene estaciones permanentes de GPS, entonces miden cómo es el desplazamiento, el movimiento de esa placa en todas las estaciones. Entonces ellos ven que hay algunos fragmentos, porque es donde está la estación, que es donde se mide, algunos se van para el norte, otros un poquitito más para el noroeste, y en esas regiones es donde se empiezan a acumular tensiones que después se liberan y se liberan en forma de terremotos. ¿Sí? Entonces, no es una subducción, no es una generación de suelo oceánico, no es un desplazamiento horizontal de placas, como fue el caso del terremoto de Turquía, es en la región intercontinental, que pasa en todo el mundo, tenemos ese tipo de acumulaciones de tensiones que se liberan, se reactivan fallas antiguas, se pueden generar nuevas fallas. Y no pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, hay zonas más tranquilas que otros. Pero para, Lela, vuelvo capaz que al principio, creo que lo dijiste, pero por las dudas. No significa esto que se empiece a dar seguido. No, porque ha venido sucediendo. Lo que pasa es que hoy podemos detectarlo porque tenemos una red de equipos que nos permiten detectar la actividad sísmica. Yo cuento como ejemplo... Hay más monitoreo entonces ahora. Exactamente, no es que porque tengo más equipos. Yo cuento como ejemplo, el día que terminamos de instalar un sismómetro Raspberry Shake, adquirido por el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, lo pusimos en el Comando de Infantería de Marina de la Armada, en el Cerro. Terminamos de instalarlo a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche registró su primer terremoto, que fue en San José. Es decir, que si yo no hubiese tenido ese equipo, no lo hubiese registrado. O sea, mayor cantidad de equipamiento, se mejora el registro. A eso quería ir, sobre ese tema. Ustedes, por ejemplo, este terremoto, ¿lo pudieron ocultar, lo pudieron prever con cierta antelación o fue netamente sorpresivo? Vos no sabés nunca cómo va a tener, nunca sabés. Ni qué magnitud va a tener, ni dónde va a ser. Bueno, la pregunta que te hago es, si vos no sos capaz, más allá del monitoreo que se puede hacer y más allá de que haya equipos nuevos y más allá de que haya un avance sobre el particular, si uno no puede prever, ¿qué te hace pensar que, ojalá y esto no pase, que pueda llegar a ocurrir y pueda llegar a ocurrir muy próximamente? Y lo otro que quiero preguntarte, ya que se dio en el agua, es cuánto puede llegar a influir, porque sos una experta, que en su momento Francia haya hecho explotar una bomba atómica debajo del agua, con lo que esto implica, pues
supongo que eso provoca un cierto reacomodamiento de la tierra, no sé, supongo que eso tiene que tener consecuencias. En Irak se ha visto repercusiones después de las tiradas de las bombas. Hay reactivaciones de fallas geológicas. Correcto. Hay terremotos. Hay terremotos, correcto. Y acá en Uruguay, por ejemplo, ¿qué hace pensar? En este momento vos le podés decir a la gente, bueno, yo les aseguro que no va a pasar absolutamente nada de cara al futuro, esto fue un hecho aislado, o se puede llegar a dar dentro de 40, 50 años, 30 años, 20 años, 10 años. O sea, ¿no se le puede entregar una información un poco más precisa, digamos, a la gente? Yo no aseguro nada, pero lo que sí hicimos fue un estudio probabilístico con Peter Baxter, que es un colega neozelandés, de cuál puede ser el sismo máximo probable, la magnitud del sismo máximo probable y en qué periodo podría volver a ocurrir un evento con ese sismo ¿Y qué dio máximo eso? probable. Nos dijo que puede ocurrir un evento de magnitud de 6,3 dentro de 10 a 25 años. De 3,3. 6,3. Ahora, a raíz de este evento, cuando terminemos de tener los datos, que nos va a llevar un mes más o menos, terminar de procesar toda la información y recalcular y de comparar magnitudes de distintos tipos, etcétera, 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 lo que tenemos que hacer es recalcular, rehacer este análisis probabilístico. Porque puede ser que sea este. Sí, se modifique. Sí. O se me modifique o el periodo de recurrencia sísmica o lo que sea. Simplemente una precisión respecto a raíz de la pregunta que te hacía Julio y tiene que ver con el tema de la previsión, porque tal vez muchos televidentes tengan presente, por ejemplo, o tengan el cuento de alguien que estuvo en México, donde en México o en Chile, donde suenan determinadas alarmas como para hacer una prevención y poder salir rápidamente y evacuar, ¿no? Especialmente de lo que son los edificios. ¿Qué margen, digamos, en los países que tienen ya una política, además, frente a esta situación? ¿Qué posibilidades hay de Lo que pasa es que, bueno, esto? el tema es que, bueno, son zonas donde tienen magnitudes más importantes los terremotos y la reiteración es mucho más importante. Más propenso. Y además, por ejemplo, si yo tengo un terremoto en Guerrero, el alerta me va a sonar en la Ciudad de México y yo sé que cuando empieza a sonar en la Ciudad de México, porque tengo una red de acelerómetros que cuando supera una determinada magnitud del terremoto, poner 5,2, 6,2, lo que sea, salta la alarma. ¿Sí? Y empieza a... Entonces vos sabés ahí que tenés, en función de dónde esté, más o menos los parámetros se saben, dónde ocurre, sabés que tenés entre 30, 40 o 50 segundos para evacuarte. Que parece que no es nada, pero es un montón. Yo viví en México, voy frecuentemente a México, voy al Servicio Sismológico Nacional, o sea, y nos ha pasado de que hay que evacuarse y la gente prolijita, ¿no? Tiene claro cómo es la salida, digamos. A ver, se levanta, o sea, no hay alguien que se quede ni en la computadora ni nada, como por ejemplo pasa cuando son las alarmas en Facultad de Ciencias de Incendio, que la gente... Y aparte la construcción es diferente, tanto en Chile como en Chile, lo que decía Patricia, perdón, Piña. Dale. En Chile, digo, la construcción es totalmente diferente, es una construcción que ya está adaptada. Después del terremoto de Valdivia... Y una cosa que te dijo Nico hoy, que también uno ha incurrido en ese error sistemático, que veo que también lo hacen los periodistas de las cadenas internacionales. Ocurrió un terremoto de 8.1 en la escala Richter, por ejemplo. O sea, dice, tú decías que en su momento se comentaba el tema de la escala Richter, pero que ahora va directamente por sector. Digamos que es una escala que se da particularmente en Uruguay, puede haber otra escala totalmente diferente. O sea, en México, la base Chile. de la ecuación empírica es la misma. Lo que uno le agrega son los parámetros locales. ¿Sí? De la red local de nuestro territorio. Es decir, a qué velocidad se propagan las ondas sísmicas en nuestra corteza. ¿Sí? Y nuestra corteza es muy variable, ¿no? Porque de un lado tengo un conjunto de tipo de rocas, del otro lado tengo otra, del otro lado tengo cuencas, entonces con estaciones permanentes uno hace estudios de la corteza, de función receptor, y determina determinados parámetros que después los vamos metiendo en cada una de las ecuaciones. Está mal dicho escala Richter. Sí. Claro, la escala de Richter fue hecha para California por Richter y sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, o sea, ya no usamos más. Y además esa escala, a una magnitud de 6, se satura. Y si a esa escala, como es una magnitud también local, hecha por Richter, la magnitud de Richter, a una determinada distancia del epicentro, se te amplifican las ondas sísmicas, porque mide la amplitud de las ondas. Medís la amplitud de las ondas. Déjame una cosita Entonces, más. ¿qué pasa? Si a más lejos que está mi estación, el valor de la magnitud se te va a amplificar. Ahora que le estoy robando no, hay que
reajustarlo. Entonces, por eso que vamos calculando por sectores y con fórmulas diferentes. Entonces, bueno, primero haces una medida de todas las estaciones y cuando ya empezás a ver determinados tipos de valores, y bueno, acá hay que empezar a hacer ajustes. ¿No? Sí, tengo acá. No hay interés, dijiste, en un programa de TV Ciudad. Entienden que el riesgo bajo no es riesgo y en realidad el riesgo bajo sigue siendo riesgo. El riesgo es riesgo. Está bien, pero vos lo que decís que no le damos bola a esto y puede ser peligroso, que no hay interés del Estado. No es que sea peligroso, hay riesgo. Entonces, cuando vos tenés un riesgo, lo asocio a peligro. Sí, claro, pero vos tenés que tener, o sea, para saber cuál es el riesgo real, vos tenés que hacer estudios de microsonificación, una serie de cosas que en eso como no para, para cuantificar. Y claro, o sea, nosotros hemos presentado proyectos para hacer estudios de microsonificación sísmica para la ciudad de Montevideo, arrancar con Montevideo, que es donde está la mayor concentración de población, donde tenés en la franja costera, ¿no? Lo que hablábamos hoy, los edificios. No, todos los edificios, donde está, digamos, la gente económicamente que sostiene más el país desde muchísimos puntos de vista, donde tengo un edificio pegado al otro, donde la calidad y el estilo, la forma constructiva ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo un edificio de la década del 50 que los del 70, que los del 80 y que los de ahora. ¿Sí? Entonces, esas cosas a nosotros nos preocupan, porque nosotros hemos visto, han visto colegas del extranjero, ¿no? Edificios en construcción y te dicen, pero acá viene uno. Lo soplan y se cae. Pará, ¿no? ¿Pero qué no te dieron bola en el Parlamento? ¿Sentiste que no te dieron bola? Nosotros hicimos, cuando fuimos al Parlamento, fuimos por el tema del presupuesto para generarle un presupuesto al observatorio. Y no nos dieron bola. Leo. No, claro, que pensando a largo hay plazo... dos personas que nos prestaron atención. Pero Manini y Botana. Manini y Botana. Manini y Botana. Ahora, y el Boca estaba con el celular. Bueno, todos los demás. Pero lo que pasa es que a Andrade lo tenía cerca. Donde está Sergio. No, pero pensando a largo plazo, ¿no? Clemente Estable decía que conciencia grande no hay país pequeño, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesita el observatorio a nivel presupuesto, a nivel, no sé, programas, computadoras, como para de alguna manera tener un diagnóstico de riesgo? ¿Qué es lo que necesita? Hoy necesitamos gente, o sea, yo tuve 8 chicos trabajando conmigo de forma honoraria, ¿no? De forma esclava, ¿no? Y comprometida. A ver. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú que buscas precisión, no es lo mismo. Pero ya sé por qué lado vas. Lo tenés cortito. Bueno, y trabajando 8, 10, 12, 14 horas por día, ¿no? Entonces, y esa gente es la que tiene hoy la mejor formación y son los que más saben de sismología en el país. ¿Pero siguen trabajando contigo o ya no? No, ya no, hay dos que están trabajando en Mercado Libre, otro chico está trabajando en claro, precisan laburar, obviamente. Yo te voy a decir una cosa. Y obvio. Además, yo arranqué el comentario además, yo siento mucha culpa, diciendo ¿no? Porque que también demoraron en recibirse por el compromiso que tenían. Yo estudié bastante geología y es una maravilla porque, no, claro que ya lo dije, lo vuelvo a reiterar porque vale la redundancia. Porque cuando uno recorre la costa y agarra 2 o 3 conceptos de geología, yo tuve mis profesores, es increíble lo maravilloso que es lo que la Tierra te dice simplemente analizándola y analizándola de manera muy gruesa. Ahora, no quiero interrumpirte, Leo, pero yo la pregunta que tenía para hacerte es, ¿qué pasó? Si tenés ya una explicación de lo que pasó, más allá de esto es general. Si hay alguna roca en especial, alguna parte de la corteza aquí en la zona del Uruguay que es más proclive a terremotos. Mira, nosotros hasta el terremoto de Florida siempre supusimos que la región donde tenemos mayor cantidad de epicentros marcados en nuestro catálogo y en nuestro mapa es en la región costera y en el litoral oeste. Después con lo de Florida dijimos, mira, capaz que lo que tenemos es un sesgo, ¿no? Porque la concentración de población, sobre todo para los datos históricos, 1800, ¿no? Principios del 1900, sí, claro. La concentración de población más importante es en Montevideo, ¿no? Y la región costera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, capaz que hubo otros eventos en el interior y con la despoblación que hay... Pasaron desapercibidos. Claro. ¿No? Porque nos sigue pasando hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, entre el mes pasado y hubo 3 sismos en los alrededores de Las Canas. 2 no lo sintió la población, pero 1 sí.
Y bueno, podemos tener un conjunto, o sea, claro. Capaz que hay señales, eventos que entonces, que no estamos viendo. Entonces, claro, a medida que vas metiendo más equipamiento, empezás a detectar más, tenés respuesta para la gente, ¿no? Porque antes era, sentí un trueno, no era un trueno, qué sé yo, qué habrá sido. Bueno, eso es lo que no pasó. Cuando hablas de yo lo que decía es, dale. con respecto a esto, bueno, ¿cuál es el número? Porque la política es el arte de tomar decisiones. Entonces, estos políticos de todos los partidos que estaban, algunos escuchando y otros no escuchando, van al final del documento donde dice $1 millón, $2 millones, y tiene que ver de dónde sacar ese dinero. Por eso digo que me gustaría saber cuánto es más o menos el dinero que debería invertir, porque creo que es una inversión, el Uruguay en ciencia. En esto. Específicamente en esto. No sé, yo sé lo que gasto, los gastos que tenemos en el observatorio para mantenimiento de estaciones. Pero no es algo que mueva la aguja, a eso voy, digo. No considero, o sea, son 5 cargos y presupuesto para mantenimiento y reemplazo de equipos, nada más. Y a ver, y estamos hoy con la aparición de estos sensores de bajo costo, lo que hacemos es tratar de tener mayor cantidad de sensores de bajo costo, o sea, 5 sensores de bajo costo frente a 1 de alto costo, ¿no? O sea, no tratar de tener 6 de alto costo, porque estos sensores funcionan muy bien, son los Raspberry Shake, no para monitoreo sismológico son muy útiles, para estudios de corteza también están funcionando muy bien. Nosotros les hacemos una instalación como si fuera un sensor robusto, ¿no? Le hacemos el nicho, construimos todo. Entonces, claro, ahí ¿no? Vas bajando también los costos, ¿no? O sea, hablabas de que tenemos 20 estaciones, ¿no? Hay 20 estaciones. Una de ellas está en la Antártida. Bien, entonces 19, digamos, una por departamento hay acá. No están en los departamentos. Hay departamentos que tienen 2. Ah, ok. Y algunos ninguno, obviamente. Y algunos ninguno. ¿Son propiedad de quién? ¿De quién? ¿Del observatorio, por ende de Facultad de Ciencias y de la Universidad de la República? Mirá, el primer sismómetro uruguayo, porque el primero que se instaló era un préstamo de la Universidad de San Pablo en el marco de un convenio de colaboración académica y apoyo a nosotros, fue ese equipo. El primero que se adquirió se compró a través del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. Ese fue nuestro primer... Geociencias. Ese fue nuestro primer sismómetro robusto comprado y lo instalamos en el cuartel Paso del Rey. ¿Sí? Después, después hemos ido comprando más sismómetros de estos de bajo costo a través también del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que es lo que ha ido mejorando la completitud. Ok, pero yo te pregunto, Ministerio de Defensa... Después, pará que no terminé. Después hay 3 acelerómetros funcionando, que los hemos reparado Enrique, porque la Dinamige compró 14 acelerómetros y a los 2 años no queda ninguno funcionando. Entonces se empezaron a tratar de reparar, yo me peleé con la empresa, ¿no? Y bueno, el tema es que a través del ministerio nunca quisieron pagar el envío para la reparación, que iba a ser gratis, pero bueno, porque yo me había peleado con la empresa. Porque les dije, o sea, no puede ser que en 2 años se rompa. ¿No? Se rompa. ¿Dónde está la garantía? Bueno, en fin, lo logré, lo conseguí, no sé qué, y todavía están en sus cajitas ahí esperando a salir a algún lado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue... ¿Qué ministerio es el que tiene que hacer eso? Eso es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de recauchutar, armar con uno. Mi marido es ingeniero electrónico, informático, hace todas esas cosas de las cuales yo estoy ajena y no sabe, no contesta. Buena dupla, hermano, entonces. Está muy bien, está muy bien. Sí. Entonces lo que hicimos, bueno, tenemos 3 sensores que son de Dinamige, instalado, uno en Río Branco, otro en Dinamige propiamente dicho, en Montevideo, y el otro en Paso del Rey. ¿Cómo es un sismógrafo, Rolea? ¿Cómo funciona? Es un sensor que tiene 3 componentes. ¿En tierra o qué es a la superficie? No, o sea, cuando lo que hacemos es ponemos una caja donde va el sensor y en la otra caja va el registrador y toda la electrónica. Perdón, pero a mí me quedó pendiente. O sea, lo único que tenemos en todo Uruguay es esto que vos describiste recién. O sea, me pregunto, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ambiente. ¿Nadie tiene nada? Yo una vuelta hablando con... Pará, hay una pregunta que te agrego. ¿Vos te encargás de todas las estaciones esas? Sí. ¿Sola? Bueno, con Enrique y el chofer de facultad. Bien. Que es uno más. Pero no,
obviamente no es la cantidad de gente que precisás, me lo imagino. No, capaz que sí, a sé. ver... Porque pará, Enrique, ¿algún día vamos a tener vacaciones de verdad? Ustedes se van de vacaciones y dicen, che, vamos hasta No se puede. Que está allá en el medio, No se pueden ir de vacaciones. No, no podemos. Seguro, sí. Ahora, hay un tema que me parece Pero pará, grave. había que haber una pregunta de... Sí, a ver si puede. Yo quería agregarle esto. Bueno, entonces termino de cerrar la cantidad, la propiedad de los equipos. Y hay 2 equipos que son brasileros, de la Universidad de San Pablo, también de otro proyecto que tenemos de colaboración que fue renovada recientemente. Ah, pero no hay ningún... Digo, Sabés si que hay no, algo es un popurrí de equipos de fondo. Claro, pero el punto es que... Y bueno, y otros que los compré yo. Parece Porque, por ejemplo, se han roto algunos de PDCIVA y yo los reemplazo para no perder una estación. Claro, pero parece medio insólito Amateur, el muy hecho amateur. de... Claro, el hecho de que como Estado, que tenemos un Estado tan gordo, tan pesado y que nos cuesta tanto, Los políticos nos cuestan mucho. digamos que no tenemos nada, o sea, que estamos básicamente desnudos, o sea, frente a una situación... No solamente que no tenemos nada, sino que hay un tema que me parece muy grave. Que que hayan ido al Parlamento. Uruguay es un país de respuesta, yo aquí siempre digo, seguramente en la política como en todos los ámbitos hay muy buenos políticos, hay medianos políticos y hay paupérrimos políticos, pero cuando uno va a hacer una exposición ante el Parlamento y a plantear un tema que es complicado, que puede estar en juego la vida de muchas personas de cara al futuro, esta realidad hídrica que estamos viviendo hoy en el país, que nos tiene, bueno, preocupados, que seguramente tienen preocupado a gente del gobierno, que tienen preocupado a gente de la política, que tiene muy preocupada a gente que la está pasando muy mal en determinados sectores de la ciudad con el tema del agua potable. Hace 20 años atrás, o 20 o 30 años atrás, se pudo haber previsto esto. Porque el cambio climático... Te diría que más. Bueno, ahí está, más. Bueno, más a mi favor. Esto se podía haber previsto por gente especializada en la materia, porque el cambio climático era una cuestión que había que tener un poquito de sentido común. Ni siquiera había que hacer... Para mí, disculpame que te interrumpa, para mí el cambio climático es la mejor excusa que tienen los gobiernos para no hacerse cargo de los problemas ambientales. Bueno, correcto, te termino, entonces te redondeo el tema. Perfecto. Hoy estamos frente a una realidad de una deficiencia hídrica importante que tenemos en el país. La pregunta que yo te hago es la siguiente, porque aquí yo creo que es un país de respuesta, aquí se gobierna normalmente, Julio, pero y esta es una opinión... simplemente agregar algo a Sí. lo que vos estás diciendo. Porque en materia de cambio climático sí tenemos una unidad que, digo, depende de el Ministerio de Ambiente. Se han hecho trabajos en el marco de lo que fue la reunión de París. Esto fue en la administración pasada. O sea, hay una política, digamos, de cambio climático o para contrarrestar el cambio climático en Uruguay que está diseñada y de hecho muy clara, la pueden encontrar en la web del Ministerio de Ambiente. O sea, no es que Uruguay está bárbaro desde los... está bien, está válido, desnudo. válido, O sea, como válido esta tu aporte. descripción que está dando Leda aquí, que la verdad a mí realmente me sorprende. Contra cambio climático te digo, no, hay muchísima elaboración hecha con técnicos súper... diagnósticos espectaculares. Fantásticos A ver, de la facultad. diagnósticos de espectaculares. las facultades de la Universidad de la República. Me parece notable. No, hay política. No, pero te quiero decir, No, diagnósticos... no, hay Igual yo interpreto pero que voy- Flores no tiene que ver Pero pará. No tiene nada que ver. Pero pará. Nada que ver. No, pero, Son dos cosas pero si puedo distintas. terminar el razonamiento para que no quede, porque si no queda como descolgado. No, el pero tema. lo que pasa es que parecía que estabas No, diciendo primero, que Uruguay no tiene nada estás- respecto al cambio climático. Yo te pero digo, vos me estás no, hablando, no es vos así, me estás porque hace hablando... muchos años que Uruguay viene Vos me estás hablando con respecto de que al se han tema hecho cambio climático. diagnósticos. Es espectacular que se hagan No, diagnósticos diagnóstico de no, gente política especializada. pública. No, No, estamos Julio, viviendo hoy una política realidad pública. hídrica Que en vos el no la país conozcas producto no de no quiere haber... decir que no exista. No, que, a ver, estamos viviendo... Yo me limito a una realidad. Estamos viviendo hoy una realidad con una deficiencia hídrica en el país que perfectamente pudo haber sido resuelta si las cosas se hubiesen hecho en tiempo y forma, porque no las tenían que hacer. Entonces, punto y coma, voy derecho a este tema. Aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra, lo que pregunto es, hoy, frente a que hubo un terremoto aquí, hace muy pocas horas, hubo un terremoto, nos sorprendemos todos, che, hubo un terremoto como lo que pasó en Dolores en determinado momento, como lo que pasó un 23 de agosto en determinado momento en Montevideo. La pregunta que te hago es la siguiente, Eda. De aquí en más, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente sobre este tema, porque puede llegar a estar en juego lo que hoy es un tema anecdótico que pasó y felizmente no se cobró ninguna vida, felizmente no hubo destrucción importante y todo lo demás. Bueno, de cara al futuro, capaz que sí puede llegar a pasar. La pregunta que te hago es, ¿qué es lo que se puede hacer? Si ustedes van al Parlamento es porque están necesitando cosas. Si vos me decís que en definitiva tenés que comprar vos
determinados instrumentos o cosas como para poder paliar necesidades que tienen, evidentemente estamos en una situación muy precaria. La pregunta es, ¿por qué no hay una respuesta de parte de los políticos, de las autoridades? Sí, hay una preocupación porque tus declaraciones fueron que... en una pata, si fuera así. O sea, estaría saltando en una pata. No la hay. Pero ¿por qué no pensamos desde otro ámbito? Es decir, si estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque no se tomaron las previsiones. No hay duda. Y si estamos frente a esta situación donde también ella está desguarnecida de un montón de cosas, de políticas, para seguir creciendo, es porque tiene que haber un cambio cultural en los que hacen las políticas públicas para entender y percibir lo que significa el riesgo. Y bueno, eso es lo que voy. No hay percepción del riesgo. Y bueno, pero eso es lo que voy. Diciendo, el Uruguay es un lugar donde no pasa nada, no hay terremotos. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo a medias contigo. Y además de eso, estamos sobre el acuífero guaraní, no tenemos ningún problema de agua y mezclamos cosas. Eso puede ser cierto. Y todo es mentira. Yo le sumo a otra, que ahí vamos a estar en desacuerdo contigo y la dejo a Leda. Yo creo que eso ocurre y es parte del tema. Creo que la otra parte del problema es que aquí se gobierna a 5 años. No se gobierna a largo plazo. Este no es un país que proyecta normalmente, salvo excepciones que las hay, como en todos los ámbitos de la vida, este no es un país que proyecte a largo plazo. ¿Sabes cómo estaríamos hoy si no hubiera un cambio energético? Si no hubiera habido un cambio energético, ¿cómo estaríamos hoy con esta crisis hídrica con respecto a la electricidad? Bueno, yo entiendo que en algunas cosas se han generado políticas de Estado. Claro, me parece en que otras demasiado. No. Claro, en otras. Cuando vos tirás hacia el tuntún y decís que no hay política con respecto a nada, no. O sea, yo no dije, escuchaste mal porque no dije con respecto a nada. La política respecto al agua. Pero escuchaste mal porque no dije nunca vos no podés hacer una política para hacer llover, a menos que, ahora pueden hacer nubes. No, lo que te quiero decir es, si hay una persona acá que es geóloga y se presenta frente al Parlamento Nacional para ir a hablar de un tema que me parece que es muy importante, y en el Parlamento Nacional destaca a 2 personas, no me importa de qué partido sean o de qué partido no sean, destaca a 2 personas que le dieron bolilla, por no decir en otra eso tenés razón, en esto, pero no te habilita a esa gran miley de todos los políticos. No, pará. No, pero sabes que a mí... ¿Por qué no dejamos hablar a Leda? Yo creo que a mí lo que más me indignó... Te quedaron como 4 preguntas volando. Es que uno tiene esa cosa de, bueno, uno admira, ¿no?, a los que están en el Parlamento, son los que manejan tu país, ¿no? Entonces uno les debe respeto, ¿no? Y cuando los hablan, uno los escucha, les presta atención, los podés cuestionar, los podés detestar, lo que sea, pero le prestas atención, ¿no? Uno tiene el compromiso, ¿no?, de darle bola. Darle bola. Cuando llegas a ese lugar y lo que ves es que a nadie le importa nada. A nadie le importa sobre este tema, capaz. No, porque yo salí de ahí, después hablé con otra gente y me dijeron, sí, a nosotros nos pasó lo mismo, Entonces, sí, bueno, claramente hay cosas que no están andando bien. O sea, el pueblo uruguayo le está pagando su sueldo a los legisladores. Totalmente. ¿Para que usen el celular y no le presten atención a alguien? Y esos son los que después te hablan de educación. Es una cuestión hasta de modales. Ahora, Leda... Quedaste re quemada por lo que veo cuando fuiste para claro, esa misma gente después habla de educación, de que no sé qué. Yo me hago cargo cuando estoy hablando con alguien y miro el celular y es un problema mío y de estos tiempos seguramente también. Ahora, déjame redondear. Entonces decís, bueno, esta gente que te habla de educación no tiene la mínima educación de escuchar. Bueno, a eso me refiero. A otro, ¿no? Ahora, entonces, esas cosas son... Los televidentes no se Y otra escuchan. cosa, hay gente que sí le da continuidad a las cosas. Nosotros venimos trabajando con el Ejército Nacional desde hace muchísimos años. Sí, muchísimos años. Nunca nos pasó, y mira que ya vivimos 2 cambios de gobierno, nunca nos pasó que llegara a un cuartel y que tuvieras que hacerle el lobby, no, mira, yo si le das ancho, mucho gusto a los secretarios de jefe y ellos van cambiando cada 2 años, ¿no? Todos sabían, ¿no? Entonces, y siempre la cordialidad y siempre la buena onda. Y el apoyo. ¿No? Y el apoyo. O sea, mirá que nosotros hacemos muchas de los recorridos para terminar una noche en el cuartel porque sabemos que ahí no pagamos obviamente hotel, que Uruguay la comida. No va a tener la misma red de sismógrafo que puede tener Chile, California. Yo no pretendo eso. Claro, pero déjame seguir el razonamiento. Entonces, porque algo se hace y vos estás en una especie de patriada. Pero para el televidente, y que después es el televidente que le va a exigir al legislador o el ciudadano, ¿qué es lo que razonablemente hoy Uruguay tendría que tener que no tiene? Porque algo tiene. ¿Qué más se debería agregar?
Pero lo que tiene no parece ser dependiente de ningún organismo del Estado, sino de la Facultad de Ciencias. Pero en su momento... El 25 de noviembre del 2019, Tabaré Vázquez firmó un decreto para formar un observatorio de... no me acuerdo cómo se llamaba, no sé, o un coso de observaciones geofísicas, que involucraba también al Instituto Geográfico Militar. Y la idea era que muchos ministerios, la gran mayoría de los ministerios, se involucraran en eso, digamos, como que salieran fondos de todos lados y de las intendencias. Ese decreto, no sé, yo se lo mostré al señor presidente, le dije, mira que está esto, ¿no? Esto existe, no sé, no lo han derogado hasta la fecha, por lo menos que me he enterado, o sea, cada vez que entro y busco, sigue estando viviticoleando ahí. Perdona, ¿a qué presidente? ¿Al presidente actual? Al presidente de la República, sí. Ah, ¿y cuándo te juntaste? Si no me equivoco, fue en el 2021. ¿Y por qué motivo? Por el observatorio. Ah, por el observatorio. Bien. ¿Y ese decreto traía consigo presupuesto? No vienen con presupuesto los decretos. ¿Pero de cuánto dinero se reglamenta y eso. Pero Entonces, yo, por ejemplo, que yo hablé con... Antes que dinero, tú le escribiste a Patricia que hay una red de sismógrafos. Sí. Que aparentemente no es suficiente. ¿Cuánto más debería ser? Pero además la tienen que cubrir ella y el marido. Claro, a ver, la óptima yo no la estimo. Yo hago una previsión gasolera, que es lo que a mí me da. ¿Entendés? O sea, si yo me tengo que hacer... Pero no me quedó claro, entonces. ¿La Facultad de Ciencias qué aporta acá? ¿Por qué? ¿La Facultad de Ciencias qué es lo que aporta? Mi sueldo. Tu ingreso como docente e investigadora. Y todo el vehículo, el chofer. Sí, es un aporte muy mínimo. Pero a ver, insisto, ¿qué es lo que se debería agregar? Un registrador que le cayó un rayo. ¿Qué se debería agregar? ¿De otro equipo que trabaje en sismografía, en otro... Sismología. Lo que necesita hoy es más equipos. Gente. Y gente. Claro. Gente. A ver, remunerada. Vos entendés, o sea, estos días ha estado trabajando conmigo Judith Loureiro, que es funcionaria de la Dirección Nacional de Minería y Geología, que me la prestó el director de Dinamige para esta circunstancia en particular. O sea, venimos dándole 20, 22 horas por día tranqui, ahí vamos, ¿no? Y ella, o sea, sus funciones en la Dinamige son otras, ¿no? Vamos a ver que hacemos un montón de otras cosas juntas. Hernán faltó a laburar para procesar con nosotras. La verdad me resulta patético el tema, ¿no? Enrique está ahora porque no tiene clases, tiene parciales. Que estemos hablando con una experta acá en el tema y que esté diciendo, la verdad que sinceramente la remamos como podemos. Yo a veces compro determinadas cosas, lo atamos un poquito con alambre. No, sin zapatos, a mí el alambre no me gusta. No, pero eso pero te quiero decir, a ver, la atamos con alambre, la remamos con... No, el marido la lleva. El marido la lleva. Digo, no embrome. Entonces después cuando suceden determinadas cosas, todos nos rasgamos la vestidura, comenzamos con los discursos espectaculares, los diagnósticos que habían sido fenomenales, etcétera, con mucho gusto. Vamos arriba. Quiero decirles que Audical y BPS te ofrecen las mejores opciones de audífonos para trabajadores. Llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejora tu experiencia Audical con nuestros planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth a tu celular? Ahora es real. Agenda tu consulta gratis al 18899. Tenemos nueva clínica, la segunda en Punta del Este, en Avenida Córdoba y Tailandia. Con Audical podemos capaz que escuchar por lo menos los truenos, no puede servir a nada. Bueno. Con DirecTV Go siempre hay mucho más para ver. Viví partidos y coberturas con programas originales y exclusivos. Mira series, películas y mucho más. ¿Todavía no tenés DirecTV? Suscríbete ahora al 0800 1868. Congela tu precio por 12 meses y además promo desde 850 pesos para el interior del país. Pausa y seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Entrá a tiendamia.com y disfruta Amazon Prime Day con hasta 60% off y envío gratis. Corre, porque es por tiempo limitado. La fe, la humedad, brillar y reunión.
Atención, cucarachas, moscas y arañas, que Zampolio ya llegó. ¡Zampolio! ¡Sí! ¡Zampolio! ¡Mata de verdad! Muy bien, 57 minutos pasan de las 10 de la noche. Les quiero decir que si tu cédula termina en 7, en julio, afiliate por FONASA a la Médica. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Leda, nos vamos yendo de a poquito. Sí. ¿Algo para cerrar? ¿Algo para decir? Que nosotros lo que hacemos es para la ciudadanía. Que precisás más apoyo, calculo. Y obviamente. Además, hablamos todo el programa de eso, calculo que... Sí, y no es que uno, o sea, viene esto y dice, ay, es el momento para agarronear. Para pedir. No, lo venimos haciendo de forma sistemática. Ahora se visibilizó. Lo que pasa es que, a ver, cuando después del terremoto 3,8 de Florida, el primero fue de 4,6, hablamos con uno de los chicos y me dijo, mira, Leda, si tiembla, y que se manejen. Que se manejen, que le pregunten, no sea a otro. ¿No? Ahora no me vengas a buscar, una cosa así. Y cuando esta mujer no esté, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, lo estábamos charlando recién. ¿Por qué si no te dan nada, después te reclaman información, no? Che, ¿qué pasó? Leda. No, porque si yo no hubiera dicho, no, qué sé yo, no sé, que tembló, y bueno, qué bueno que haya temblado. Hoy pedía números, Nico, preguntaba, ¿no? Y nos preguntábamos todo. Recién charlando con Leda fuera de cámara, ella decía, ¿lo puedo comentar? ¿Sí? Ella decía, poniendo $500 cada intendencia, de repente $5.000 Montevideo, porque es mucho más grande, y unos $3.000 Canelones, no se alcanza. Mirá lo que te estoy diciendo. Por mes, $500 cada... No me vengas por año. Y quiero decir algo, ¿no? Y cierro con esto, ya aprovecho y cierro con esto. Aquí, la Intendencia de La Valleja debería poner un poco más. Si hubiese... bueno, de repente capaz la Intendencia de La Valleja puede poner un poco más. Lo que quiero decir es, menos mal que no pasó absolutamente nada y no tenemos que lamentar un muerto. Porque si hubiese habido un muerto, estaba todo el mundo colgado de la señora Leda, saliendo en la foto, prometiéndole ayuda de todo tipo, color y tamaño, enfrascados en la cuestión, remangados todos. El Parlamento hubiesen dejado de mirar los teléfonos, estarían todos escuchándola atentamente. Entonces, esto, como no hubo un muerto, no deja de ser un mero hecho anecdótico. Pero el trabajo que hace me parece muy importante, muy sacrificado, y el día que no esté, quiero ver qué es lo que pasa. Gracias, Julio. No, al contrario. Gracias, Leda, por la visita, ¿eh? Y gracias a tu marido también, que se pierde las vacaciones y te lleva a controlar. Gracias por cuidarnos de los terremotos. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias. Dos cositas. Dale. Ya me están avisando que se están terminando las remeras que dicen yo estudié geología. Saben que nuestra carrera es la única acreditada en Facultad de Ciencias, ¿no? Me quedé con lo de que cuando hay alarma de incendio en ciencia se quedan todos en la computadora. Sí, obvio. Sí. Y porque no tenemos una cultura de percepción nada. de riesgo. De nada. Es laissez-faire, laissez-passer. Gracias, Sergio. Sí. Nos vemos el domingo. Gracias. Bueno, nos vemos el domingo si estás mejor. Me parece que no porque, bueno. Gracias, Madrid. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Yo creo que lo que esta noche nos queda una vez más es que, como todo, ¿no? Los uruguayos solemos dejar todo para el último momento. La compra de Navidad, las compras, ¿no? Para los días festivos, en fin. Buena cosa sería que en la medida que se puede, o que se pueda, de hacer prevención lo máximo posible. Yo creo que muchas cosas lo hemos hecho como país a lo largo de estos últimos años, mirando el futuro. Pero creo que tenemos que ver mucho más a futuro de lo que nos puede llegar a pasar y establecer, no sé si política de Estado, no sé si todo tiene que ser política de Estado, pero sí políticas que vayan dando pasos y que de alguna manera tengan una continuidad a lo largo de los distintos gobiernos. Estamos bastante de acuerdo. Gracias, Nico. Que pasen un gran fin de semana, ¿eh? ¿Están de acuerdo Madrid y Julio Ríos? Sí, claro, por eso va a llover, va a seguir lloviendo. Ojalá que llueva. Ha pasado todo. Terremoto, llovió, que no llovía, y se pusieron de acuerdo Ríos y Madrid. Sí, no. Yo no estoy de acuerdo con Ríos y con Madrid. Yo creo que un buen ejemplo fue la pandemia, donde la política recurrió a la ciencia y fue paradigmático el GACH.
Así que creo que tenemos justamente el Una golondrina ejemplo, no se tenemos el ejemplo contrario a lo que dijo Julio. Pero pueden A lo ser que dijo Julio. complementarios. Lo otro que quiero aclarar, Leda hace los estudios de información, pero no te va a proteger el terremoto, Julio, ¿eh? No, porque te vi muy pegado. El problema que tenemos no tiene que ver. No le des nada a la ya te señora. pediste, No le des déjame nada a la terminar, señora. déjame terminar. No, pero En el me está tirando agua, a mí. los registros están y lo que falta es la inversión para prevenirlo. Acá ni siquiera tenemos los registros. Descubriste la pólvora, ¿de qué estamos hablando? ¿De la inversión? A ver, uy, wow. Nos vamos, gracias por Paso, acompañarnos. pasito para pasito. Pasito a pasito. Los esperamos el domingo cuando volvemos a hacer polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo.